El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso, tras la embriaguez de la victoria, la constatación de que los problemas del mundo no habían llegado a su fin. Muy pronto las diferencias entre las principales potencias vencedoras sobre cómo articular el nuevo orden mundial dieron paso al inicio de la Guerra Fría. El mundo se fragmentó en un bloque capitalista liderado por Estados Unidos, un bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y un conglomerado de terceros países que trataron de preservar su independencia respecto a los bloques, pero se vieron inevitablemente afectados por su confrontación. Esta división se prolongó hasta el derrumbe del campo socialista a finales de los años 80 y principios de los 90, y su manifestación no fue solo política. La Guerra Fría supuso la disputa entre dos cosmovisiones por alcanzar la hegemonía mundial, con sendas ideologías y sendos proyectos económicos y sociales. Inevitablemente, la cultura fue también un terreno de conflicto. El concepto de cultura no es fácil de caracterizar, pero podemos mencionar algunos aspectos básicos. La cultura es una expresión humana. Los seres humanos creamos cosas, bienes, valores, artefactos, que a veces tienen consistencia material y en ocasiones pertenecen al reino de las ideas. Cuando hablamos de creaciones culturales no hablamos de fórmulas aisladas, sino que aquello que producimos se rige según unos códigos simbólicos definidos socialmente bajo unas determinadas circunstancias históricas. Es decir, colectivamente, bajo nuestras circunstancias sociales, nos dotamos de claves culturales que van evolucionando conforme lo hacemos las sociedades y los individuos que las componemos. Además, hablamos de una realidad permeable en la que unas culturas influyen sobre otras de forma inevitable. Durante la Guerra Fría, los bloques contendientes se esforzaron por modelar sus respectivos panoramas culturales conforme a sus propios proyectos políticos y sociales, en oposición al sistema contrario, y además trataron de impermeabilizarlos. Los contornos de la cultura y de sus vías de transmisión se vieron definidos hasta un grado que carecía de precedentes en lo que llamamos culturas de Guerra Fría. No se trató tanto de que aparecieran nuevas formulaciones culturales, nuevas corrientes, como de tomar lo que existía y modelarlo al gusto de los intereses estratégicos. Ambos bloques se apoyaron en la cultura previa, en las expresiones de alta cultura y de cultura popular, para respaldar sus valores, su idea de la modernidad, su proyecto de futuro. La confrontación con la otra parte y su caracterización negativa eran fundamentales. Por eso, no solo hablamos de culturas de Guerra Fría, sino también de Guerra Fría cultural, es decir, de una disputa ideológica y propagandística mediada por los diversos tipos de producciones culturales y promovida desde los distintos estados, que dieron impulso a la cultura afín a su marco ideológico mientras coartaban o incluso censuraban las expresiones opuestas. Esta Guerra Fría cultural tuvo manifestaciones muy tempranas, como cuando la Unión Soviética impulsó una campaña mundial por la paz, por su idea de paz, en 1949, o cuando los Estados Unidos reunieron en 1950 un Congreso por la Libertad de la Cultura, detrás del cual estaba la CIA. Aunque con los años se fueron flexibilizando los intercambios culturales, esta Guerra Fría cultural no desapareció hasta que finalizó la propia Guerra Fría. De hecho, fue una de sus manifestaciones más prominentes y afectó a todo el mundo. El bloque socialista, caracterizado por la hegemonía de la Unión Soviética sobre un conjunto de países de Europa centrooriental, contaba con sistemas de partido único y economías planificadas. En el terreno económico se reunían en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME-o-Comecon, y también estaban coordinados militarmente bajo el Pacto de Varsovia. Este bloque se reivindicaba como un polo de progreso y emancipación social frente a Occidente. En los países socialistas, argumentaban, se estaba construyendo una sociedad futura comunista libre de clases y de explotación, conforme a las ideas de Marx, Engels y Lenin. En contraposición, el capitalismo occidental era un proyecto condenado a la superación y se denunciaba como imperialista y causante de la opresión de sus propios trabajadores y de otros pueblos del mundo. La política cultural en estos estados se orientó, bajo el control de los partidos comunistas y las respectivas administraciones, a difundir estos valores entre sus poblaciones y las del exterior. Para ello, reivindicaron las tradiciones progresistas en el seno de la alta cultura, que mediante fuertes subvenciones estatales fue ampliamente popularizada. Asimismo, propiciaron la creación de obras socialistas y condenaron los formatos considerados burgueses en forma y fondo. El bloque capitalista, por su parte, tuvo como principal referencia a Estados Unidos, pero integró también a los países de Europa Occidental y situó bajo su hegemonía a varias naciones de todo el globo. Sus principales integrantes fueron sistemas democráticos liberales con economías capitalistas de mercado, aunque también hubo países, como España, que mantuvieron durante décadas regímenes autoritarios. En el terreno militar, buena parte de los miembros de este bloque conformaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Los países de Europa Occidental, a su vez, iniciaron en 1951 un proceso de integración basado en el mercado común que ha conducido a la actual Unión Europea, que hoy reúne a la mayor parte del continente.
El mundo capitalista enarboló unos valores culturales basados en un discurso de defensa de la libertad económica y la política frente al totalitarismo, que consideraban que regía al otro lado del telón de acero. Estados Unidos estableció un modelo que trató de trasladar a Europa occidental y a otras partes del mundo, con un éxito variable, en parte bien acogido, pero también generando importantes resistencias entre distintos sectores tanto a la izquierda como a la derecha. Se trataba de una cultura orientada a fines comerciales y políticos, muy dirigida al entretenimiento, fuertemente consumista y con un enfoque marcadamente anticomunista. Ambos bloques lanzaron fuertes campañas propagandísticas, tanto en su seno como en el bloque opuesto, además de entre los países no alineados con uno u otro, que eran terreno de disputa. Para ello crearon numerosas organizaciones de fachada y lanzaron actividades de diplomacia pública o diplomacia cultural, algunas a la vista, como el montaje de exposiciones, y otras clandestinas. También crearon medios de comunicación dirigidos al bloque opuesto. Uno de los casos más relevantes fue Radio Europa Libre, que lanzó mediante sus ondas campañas anticomunistas al bloque oriental. Este también contaba con sus propias emisoras, como Radio Berlín Internacional. Entre los aspectos clave de toda esta propaganda estaba la distorsión informativa. No solo había que difundir la ideología propia, sino que también era necesario mostrar la imagen más negativa posible de los valores y la realidad del bloque opuesto. Para ello, la censura, las mentiras y las medias verdades fueron, con diferentes grados y formas de expresión, la tónica tanto del mundo capitalista como del bloque socialista. Aunque las constituciones del Este prohibían la censura, esta era una práctica sistemática. Los aparatos de los partidos y de los estados controlaban los medios de comunicación y la producción cultural, buscando asegurarse evitar la divulgación de valores considerados nocivos, que podían incluso perseguirse penalmente. En cuanto al bloque occidental, los países democráticos que componían sus principales núcleos contaban con pluralidad mediática y cultural. Los propietarios privados colaboraban ampliamente con las campañas anticomunistas y existían también fórmulas de censura y autocensura en grado variable según ámbitos y países. Por ejemplo, Alemania Occidental ejerció una indisimulada política de censura del cine. No obstante, salvo en regímenes autoritarios como los de España o Portugal, había un nivel de libertad informativa y cultural notablemente más amplio, que puso en aprietos a sus dirigentes en numerosas ocasiones. El ejemplo más conocido fue el televisado de la Guerra de Vietnam. Pero la Guerra Fría, en general, se caracterizó por una fuerte desinformación, de la cual los distintos tipos de censura solo eran en parte responsables. Las mentiras, detrás de las cuales estaban en muchas ocasiones servicios secretos como la CIA o el KGB, eran una realidad cotidiana. La CIA utilizaba lo que George Kennan llamó mentira necesaria. Se trataba de difundir una imagen tenebrosa sobre la vida del bloque socialista y sobre los supuestos planes de dominación mundial de Moscú, estuviera ajustada o no a la realidad. Por su parte, desde la órbita soviética se especializaron en esparcir toda clase de rumores, como que el asesinato de Kennedy era el resultado de una conspiración de la derecha norteamericana y la CIA, que el VIH se había fabricado en laboratorios del Pentágono o que Estados Unidos había utilizado armas bacteriológicas contra Corea del Norte y el nordeste de China. Estos son solo ejemplos de cómo ambos bloques se volcaron en desinformar a su población y a la del sistema opuesto con el ánimo de hacer prevalecer su concepción del mundo y desarmar la del enemigo. Las décadas que duró la Guerra Fría se desarrollaron bajo el influjo de toda esta distorsión, cuya intensidad experimentó algunas variaciones no demasiado pronunciadas según se tratase de una fase de mayor confrontación o de distensión. Cabe preguntarse hasta dónde podría haber llegado la manipulación de la opinión pública de haber contado los bloques contendientes con las herramientas ahora existentes. Por supuesto, su alcance fue limitado, y tanto en el campo socialista como en el campo capitalista florecieron numerosas expresiones críticas frente a los discursos hegemónicos. El mundo de hoy se rige por un orden diferente, que además parece estar en transformación, pero perduran numerosos vestigios de las culturas modeladas bajo el influjo de la Guerra Fría. Asimismo, la desinformación sigue estando presente y se canaliza por infinidad de medios que no existían en la época de los bloques. Siguen siendo igual de necesarias perspectivas críticas, que opongan datos a falsedades y tergiversaciones.